Fue allí, donde traen a los que acaban de operar. Y estaba yo, esperando para entrar, y yo les escuchaba hablando. Me pareció todo muy frío. Éramos varias pacientes. Hacíamos fila. Cada uno por una cosa diferente. Uno que venía de operarse del ojo, otra mujer que... En el quirófano ya sí me pareció todavía más frío, porque entró el anestesista a mirar el ordenador y dijo: a ver ahora qué me toca. Ah, un legradito. Y a mí me sentó fatal. Luego se acercó un enfermero y me dijo: ¿qué te ha pasado? Le dije: bueno, que me van a hacer un legrado porque se ha parado. No tiene latido. Dijo que eran cosas de la naturaleza. Que el cuerpo es sabio. Si ha pasado es porque tenía que pasar. Eres muy joven. Seguro que rápido vas a tener otro y ahora después de un legrado te quedas más rápido. La verdad, eso a mí no me consolaba. Esos comentarios me hirieron. Él se lo contó a su hermano y a su hermana. Y se acabó. Porque él se lo hubiera contado a mucha más gente. Pero yo le dije que íbamos a esperar a la primera ecografía, donde se viera el embrión. Un poco a ver cómo iba. Y luego, después de la noticia, él dijo: bueno, no pasa nada. Ya está.
Tampoco sabía muy bien qué decirme. Ni mi hermana tampoco. Ni mi madre. Yo notaba que nadie sabía muy bien qué decirme. Y yo estaba como... Mi sensación era muchísima tristeza. Pero también enfadada. Estaba enfadada con el mundo, con la vida. Llegué a mi casa y ni saludé a mi niña. Fue como... Quiero estar sola. No quiero que nadie me hable de nadie. Necesito asimilarlo. Vino la amiga que tuvo el aborto unos meses antes. Vino a mi casa a verme. Y ya con ella sí me desahogué. Lloré. Y bueno, dormí toda la noche abrazada a mi niña y con la otra mano puesta en la barriga. Fue una noche horrible, con pesadillas. Ya me levanté por la mañana y fui a un hospital privado por urgencias. Las 2 primeras semanas fueron terribles. No tenía ganas de nada. Mi sensación era, me quiero quedar metida en la cama. No quiero saber nada del trabajo. No quiero saber nada de nadie. No quiero salir. Quiero... Fueron terribles. Pero pensé en mi niña. Pero no hablan del bebé en concreto. O sea, el bebé no ha existido. Por ejemplo, en el grupo, todas tenemos niñas, y tanto el de mi amiga que pasó por el aborto como el mío eran varones. Y ahora, de mis 2 amigas embarazadas, hay una que trae también un varón. Y es como, oh, el primer niño al grupo. Y comentábamos, tanto mi amiga como yo, que no se le da el valor que tiene a los nuestros. Porque como no han nacido, pues ya está. No existen. Yo pienso que sí.
que debería estar mucho más presente en nuestras vidas, que a veces los bebés no nacen y que es muy doloroso para la madre, que lo quiere igual que a un hijo que ha nacido. Porque a mí todo el mundo me dice, bueno, tienes una niña, ya tienes una niña sana. Digo, vale, sí, pero podría tener a mi otro hijo también. O sea, que no es, ya está, venga, ya tienes una hija, pues venga. O eres joven, ya lo volverás a intentar. Y es que pienso, sí, bueno, lo volveré a intentar. Pero este hijo en concreto ya no va a estar nunca. Porque, a ver, realmente no tenía ni siquiera forma humana. Pero, aunque fuese de 8 semanas, para mí era mi bebé. Y yo que sabiendo sobre todo madres que han perdido bebés mucho más avanzados, sí que creo que tendrían que tener un registro que tuviese su nombre y sus apellidos. Claro, cuándo ya sí es un bebé y cuándo no. Eso quizás es un poco complicado. Yo en mi cabeza sí que le he puesto nombre. Sí que pienso en él muy a menudo. Como que cuando quiero que algo me salga bien, lo que sea, pienso en él. Digo, ayúdame. Como que eres mi ángel. La verdad es que no lo comparto con nadie. Ni siquiera con mi marido. Pero mi cabeza iba a 100 por hora pensando, ¿habré tomado sin querer alguna medicación o algo? Como me pilló la Navidad también, estaba yo ya embarazada, pero no lo sabía. Falleció mi abuela y también dije, a ver si ese disgusto me ha causado que algo no vaya bien.
Todo esto me rondaba la cabeza. Emergency service. Así que ya empecé a pensar. Me tomé una copa de vino. Claro, me pilló toda la Navidad. Cogí luego una gripe muy fuerte en enero, con mucha tos. Yo decía, quizá el esfuerzo de toser y bueno, se me pasó de todo por la cabeza. De todo. Emergency service. Que me haya llegado una situación de estrés en el trabajo. Porque yo a veces me pongo nerviosa. Me da como un pellizco en el estómago. Digo, quizás este pellizco o este momento de estrés le ha parado, le ha quitado la vida. You have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Message after the beep. Así que lo pensé mucho. Sí. No lo entendí muy bien, pero el doctor me recomendó un estudio de lo que es el embrión, de los restos que me sacaron, porque eso podría dar más respuestas. Entonces yo le dije que me lo quería hacer, que me dijese los precios. A mí en ese momento me daba igual el costo. Me acuerdo que le dije, pago lo que sea porque necesito una respuesta. Yo sentía que era lo último que podía hacer por mi bebé. Necesitaba saber qué le había pasado. O no sé, quería respuestas. A los 15 días de pasar el legrado y recoger la muestra, me llegó el informe del estudio genético. Era un varón y tenía un cromosoma extra, el 22. Ese había sido el motivo. El cromosoma 22. Me acuerdo que me llegó el informe por email estando en el trabajo y empecé a llorar. Empecé a llorar. Claro, yo empecé a ver. Toda la que venía se me salía que tenía un problema muy grave de corazón o cerebral. Que incluso podría llegar a vivir hasta la semana 20 de embarazo.
hubiera sido todavía mucho más traumático. Y lo primero que pensé, el pobrecito mío, que se ha parado sin darme más sufrimiento,